Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Erwin. Mucho gusto. Saludos. Gracias, don Alejandro. ¿Qué nos puede aportar a esta discusión? Aquí estamos como locos viendo a ver quién firmó esto en el 78, quién permitió que se le generara una personería jurídica en 2009. Y don Erwin decía, Randall, a mí me parece atípico, pero es que a lo que yo me refería es que no sé si normalmente el sector público en sus convenciones colectivas había trabajado de esta forma, que genera que uno pierda el rastro, digamos, de fondos públicos, don Alejandro. Sí, bueno, yo, perdón, sinceramente tampoco tengo el dato de quién firmó y en qué circunstancias se creó este fondo. Que sí es una realidad es que conforme pasó el tiempo fue aumentando, digamos, el porcentaje hasta llegar a un 10%, y luego en la negociación de la convención en 2016 se logró bajar el porcentaje al 8%, y ahí ha permanecido hasta ahora, que estamos en una nueva negociación de la convención colectiva, pero no se puede hacer ninguna modificación en tanto no se termine de hacer esta negociación. Claro, de hecho, vea qué interesante, nos escribe una trabajadora de Recope y dice, Randall, soy trabajadora de Recope, todos los trabajadores de Recope tenemos que aportar al fondo obligatoriamente, pero no todos tenemos derecho a ciertos préstamos. Por ejemplo, hasta el año pasado los interinos no teníamos derecho a préstamo para vivienda. Muchos empleados de Recope hemos presionado durante años para que nos faciliten información acerca del uso del dinero, su distribución, así como las inversiones que tiene el fondo, y nunca nos han facilitado la información. Ni siquiera los empleados sabemos quién maneja ese dinero ni dónde está. Algo que además me parece muy grave. Ya de por sí me parece grave la transferencia, me parece grave que haya una personería jurídica, me parece grave que no se sepa cómo manejarlo. Pero don Alejandro, usted que está en plena negociación de la convención, ¿cuán importante es este punto para los sindicatos, el tema del fondo? Bueno, hay que explicar algo que es importante. No toda la población de Recope, de empleados de Recope, pertenece al sindicato. En este momento se me escapa el porcentaje que tiene el sindicato, la representación del sindicato, pero ciertamente la junta directiva del fondo está dominada por gente del sindicato. Esa es una realidad. Entonces, al negociarse la convención, y este punto está en la convención, pues hay que negociar con el sindicato. Si de casualidad el fondo no tuviera, digamos, predominancia en la junta directiva del sindicato, pues sería más, y estuviera repartido, digamos, el poder entre los diferentes interesados que pertenecen al fondo, habría una mayor representatividad de los empleados en su totalidad, pero no es así. Digamos que está dominado en este momento por personas del sindicato, representantes del sindicato. Entonces, por ejemplo, el presidente del fondo, de la junta directiva del fondo, es el mismo secretario general del sindicato. Don Manuel Rodríguez. Sí, correcto. Entonces hay una vinculación ahí estrecha entre ambas cosas. Ok, entonces, el secretario general del sindicato, que se llama Citrapequia, es sí, el presidente que maneja el fondo del cual se alimenta de recursos públicos, pero que no conocemos la distribución de su gestión. ¿Es así? Sí, es correcto. Y no la conocemos, nosotros hemos hecho solicitud, bueno, le hemos pedido el criterio a la Contraloría General de la República para poder hacer auditorías de esa porción que le regala Recope al fondo, ¿verdad? Es un regalo, y que
y la respuesta que nos ha dado la Contraloría a nosotros es que no podemos hacer ninguna intervención porque esos recursos al entrar en las cuentas del fondo se convierten en fondos privados, ya salen del ámbito de las posibilidades para que la empresa pública, que es Recope, pueda saber en qué se invierte o cómo se administran esos fondos millonarios que efectivamente le da la empresa al fondo. ¿Cuál va a ser su negociación en esto, don Alejandro? Porque, digo, al estar tan abierta la ley que dice que se puede destinar, o la convención, que se destinará un porcentaje, no dice cuánto, esto es lo que ha permitido el exceso del 10%, usted podría decidir en una negociación que se destine el 0.1%, sigue cumpliendo la convención colectiva, o puede plantear en la negociación desaparecer ese regalo. ¿Qué va a plantear en la negociación? Bueno, como estamos en plena negociación, yo no le puedo decir qué voy a plantear, pero efectivamente, si yo les doy un colón al año, estoy cumpliendo, ¿verdad? Exactamente, es un porcentaje. El problema es que Recope no puede cambiar la realidad de cómo está conformado el fondo y cómo se administra el fondo, porque para eso está esa ley de la cual estaba explicando don Erwin, ¿verdad? Entonces, cualquier modificación que se pueda hacer al fondo se hace vía ley, porque no puede, Recope como patrono, digamos, no puede negociar con el fondo, eliminar la participación de Recope, o por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de todos los funcionarios y funcionarias de Recope a pertenecer al fondo. Eso no lo podemos hacer, claro, porque eso está en esa ley. En el artículo 3 dice que el aporte de Recope no dice el porcentaje, pero hay un aporte por ley, y dice que todos los empleados de Recope que estén cubiertos por la convención colectiva forman obligatoriamente parte de ese fondo, y entonces su cuota es obligatoria, aunque hay mucha gente que no está conforme cómo se administra el fondo, cómo se maneja, y quisiera tener la opción, por ejemplo, de pertenecer a otra asociación como la Asociación Solidarista o una cooperativa que hay por ahí también, etcétera, ¿verdad? Entonces, los otros son no obligatorios y este sí es obligatorio. Entonces, claro, la gente no tiene esas posibilidades de decidir a dónde quiere tener sus ahorros. Claro. Entonces, usted espera que se apruebe la propuesta de don Erwin, supongo. Mire, yo creo que una asociación, cualquiera que sea su fin, que reciba fondos durante 40 años, debería estar en una posición de solvencia, porque ya debe tener un patrimonio bastante grande y ya debe tener una administración adecuada de ese fondo. Si este fondo se muere, si Recope le quita su apoyo financiero, entonces quiere decir que no ha sido bien administrado y debería hacer correcciones y prepararse para ello.